para traernos palabras hermosas de parte del Señor. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga a todos. Estamos contentos, ¿verdad? Verdaderamente sentimos la bendición de Dios. Qué bueno cuando Dios está presente, hermano. Cuando Dios está presente, estamos completos. Amén. En breves palabras, ¿verdad? En poquito tiempo, ya que apenas tengo 10 minutitos. Yo doy gracias a Dios primeramente porque yo siempre digo que uno no es digno de Dios haberme llamado a este santo ministerio, ¿verdad? Estar de tan cerca con nuestro hermano Gille. Yo me recuerdo que como a fines de la década del 60, yo estaba con el hermano Israel Vale y vi a pasar al hermano Gille con un bulto. Oye, y yo dije, oye, me gustaría un día por lo menos cargar ese bulto de ese varón de Dios. Y parece que Dios me escuchó, porque no pasaron apenas 3 años cuando Gille P., ustedes saben que en el 60 comenzó, aleluya, su ministerio. Después, a los 67 años, pues en 1977, Gille entonces renuncia al magisterio, ¿verdad? 22 años, hermano, de servicio como maestro de biología y química, y Gille dejó todo eso cuando Dios lo llamó tiempo completo del ministerio. Entonces, en el año 70, aproximadamente la década del 70, pues ya yo estaba voluntariamente ayudando al hermano Gille allá en el sótano. Me recuerdo que estaba nuestra hermana Yeya. Gille empezó con su familia, eso es importante que lo sepamos, amén. Estaba la hermana Yeya, estaba la hermana Doris, estaba la hermana Noemí, Mamá Miña, que muchos de ustedes yo sé que conocieron, una mujer completamente de oración, Felipito, que era una persona que Gille prácticamente lo crió, la hermana Matilde y este servidor. Era un grupito muy pequeño que estábamos allí ayudando a nuestro hermano Gille Ávila. Y yo me recuerdo que tenían unos periodos de oración bien bonitos, a veces venían gente de afuera y Gille nos daba los estudios bíblicos. Y así comenzamos allá en ese sótano, apenas un grupito pequeño. Entonces, en el año 72 al 73, llegó nuestro hermano Tito Atiles, que muchos lo conocimos, ¿verdad? Tito Atiles vino de Chicago, pero no vino solo, vino con 4 jóvenes más. Amén. Unos 4 exadictos a droga que Dios salvó en una de las campañas que Gille dio allá en Chicago. Su nombre eran Junior González, Cipriano Quiñones, Juan Rivera y Joaquín. Aleluya. Estas personas, de ellos, Juan está pastoreando en Texas, Joaquín está pastoreando en Camden y Cipriano está predicando en las cárceles. Y uno está en el cielo que está mejor que nosotros, que es Junior González, un maestro tremendo, ¿verdad?, en la palabra, y muy joven Dios nos lo llevó, ¿verdad? Pero hay cosas que no lo entendemos, pero Dios tiene control de todo. Hermano, y ahí estábamos en ese sótano, y yo entendí por qué razón llegó Tito y este grupo, porque Gille necesitaba un grupito más grande que lo ayudara. En ese momento que estábamos allí, Gille siente entrar en un ayuno. Y una situación que él estaba pasando, ¿verdad? Que no va a cuenta ahora. Y Gille le dice al Señor, yo voy a entrar en ayuno, y no salgo de aquí hasta que tú no me hables. Gille quizá no sabe la palabra que estaba diciendo. Gille empezó su ayuno, hermano, y durante 28 días Gille estuvo con nosotros ministrándonos, orando, pero a los 28 días Dios lo llama a que se encierre solamente con él. Hermano, una oficinita, que aquello era lo más pequeño que había. Y ahí Gille en obediencia entró en ese lugar a buscar la presencia de Dios. Amén. Entonces,
Cuando Gille llevaba pues, los 28 días de ayuno, fue que entonces entró a ese lugar, amén, para que Dios le hablara. Y a los 33 días, el Señor vuelve y le habla. Y le dice, tiene la victoria. Puedes entregar tu ayuno. Y Gille le dice, no, Señor, yo quisiera que tú me dieras 8 días más. Este es un problema que no tiene tanta importancia. La importancia son las almas. Y yo quiero que tú me des 8 días más. Aleluya, para orar por los perdidos. Y 8 días más, estamos hablando de 40 días. O sea, 12 días más. Fue lo que le pidió. Y 28 eran 40. Pues entonces, en esos 40 días, Gille dice, después nos contó que se sentía súper fortalecido orando, ¿verdad?, por los perdidos. Y cuando llegó el número 41, nos cuenta hermano Gille que ya por la tarde empezó a sentirse bien debilitado. Y el Señor, pero ¿cómo es esto? Si son 40 días que yo he estado bien fortalecido. Y Dios le dio a entender, los 40 días que ha hecho hasta ahora fue porque era yo en ti. Amén. Dios diciéndole, tú pusiste tu cuerpo, pero la fuerza, quien la puse fui yo. Amén. Y por eso Gille no sintió prácticamente ninguna debilidad. A pesar de, hermano, cuando Gille terminó, Gille rebajó 36 libras. Un hombre musculoso, fuerte. Y verdaderamente cuando Gille salió de desayuno, se le rompía el corazón a cualquiera. Entonces, en ese 41 días, ya por la noche, él empezó a sentirse mejor, pero entendió que sin Dios no podemos hacer nada más. Amén. Así que usted no le tenga miedo al ayuno. Si Dios te mete en un ayuno, Dios va a estar contigo, te va a fortalecer, te va a ayudar. Amaneció la mañana del 41 días y Gille salió de esa oficinita tan pequeña, bien flaquito, bien delgado, pero con una fortaleza, hermano, que ahí mismo, cuando empezó a tomarse el juguito de uva Welch, porque es importante que tengamos, hermano, que cuando uno hace un ayuno, si es importante el ayuno, más importante es cuando usted entrega el ayuno. Porque si usted se descuida, puede dañar los beneficios de ese ayuno. Hubo una hermana en el ministerio, la hermana Matilde, hizo un ayuno de 14 días. Y cuando la entregó, empezó a comer de todo un poco. Y prácticamente arruinó. Tuvo que meterse de nuevo en el ayuno. Dios me dio la bendición, porque cuando Gille terminó esos 41 días de ayuno, entonces empezaron a llegar la gente, primeramente. Porque eso fue lo que le llamamos un verdadero avivamiento, un Pentecostés. Porque empezaron a llegar la gente al sótano y Gille en el espíritu ministrando. Empezaron a llegar la hermana Gloria, que está aquí, la hermana Carmen Ramos, el hermano Robles, bueno, un grupo de gente profesionales. Llegaban allí, pero no era porque llegaban porque querían, era que Dios los llevaba a aquel lugar. Y ahí mismo Dios le confirmaba el llamado al hermano Gille, y ahí dejaban los trabajos y empezaron a trabajar con nosotros en el ministerio Cristo Viene. Luego, el hermano Gille, pues, como había ese espíritu de ayuno, ahí cayó el nene Moncho también. Y Dios nos llama, hermano, a un grupito como eran los 4 muchachos, el hermano Vale, una persona que no pudo terminar, y ya está en el cielo, y este servidor, hermano, y nos meten 21 días de ayuno corrido. Yo no sabía lo que era ayunar. Pero cuando uno entra en obediencia a lo que Dios te pide, pues yo vi cómo cada uno de nosotros pudimos terminar esos 21 días de ayuno solamente con agua. Porque quiero que entendamos, el agua no es un alimento. Amén. Y solamente con agua
cada uno de nosotros pudimos terminar esos 21 días de ayuno. Después otros hacían 7, otros hacían 14. Bueno, eso era una unción sobre el ayuno, ¿verdad? Y ahí pues es natural en el ayuno, lo más que hay que hacer es tratar de orar, porque un ayuno sin oración es pasar hambre. Amén. Tenemos que entender que la oración es el poder, ¿verdad? Es el que nos comunica directamente con Dios. Por eso tenemos que en el ayuno, primeramente, como decía Gille, madruga a orar. Usted se levanta bien temprano, ora un buen periodo de oración, después coge la lectura, la palabra. Hermano, y se le hace fácil el ayuno, por difícil que parezca. Que yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Que tuvimos esa oportunidad y vimos cómo, ¿verdad? Dios siguió añadiendo hermanos a nuestro ministerio. Llegó un momento que ya no cabíamos. Y en su misericordia, Dios toca al hermano Johnny Lugo, llama al hermano Gille y le ofrece un terreno en la misma número 2, kilómetro 92.6 en el barrio Membrillo. Y ahí levantamos el edificio Cristo Viene. Levantamos 2 plantas, aleluya, de edificio. Gracias al Señor, ¿verdad? La gloria es toda del Señor. Y me recuerdo que no fue con préstamo. Cada momento que llegaba una etapa, Gigi oraba y aquí está el dinero. Y así levantamos ese edificio. Luego el grupo aumentó y necesitamos un lugar porque ahí van a empezar las campañas de los sábados. Y Dios nos permite construir el 3er piso, que es donde tenemos ahora el salón de oración. Ahí se levantaron unos cuartos de ayuno. Amén. Y vemos cómo esta trayectoria de nuestro ministerio, ¿verdad? Dios nos dirigió, ¿verdad? A nuestro hermano Gigi en una forma especial y a Benecer, ¿verdad? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Me recuerdo que cuando terminó Gigi los 41 días de ayuno y ya estaba un poquito más fuerte, empezamos lo que llamamos los cultos de los lunes, ¿verdad? Cultos de los lunes, aquí en el templo donde era el antiguo teatro, y ahí venía gente, hermano, de todos los pueblos, y ese era un despertar, la gente convirtiéndose, la gente llenando del Espíritu Santo. Luego, esos cultos de los lunes, fue que Dios llamó a nuestro hermano Vale con su familia a trabajar de nosotros, ya que Gille conocía a Vale, porque cuando Gille iba a Ponce, se quedaba en casa del hermano Vale, y ya tenían una amistad, y cuando Vale vino a Camuy, Dios confirmó el llamado también con nosotros al ministerio. Lo demás ya ustedes lo conocen, es historia, ¿verdad? Nuestro hermano Gille, ahí empezó Dios a abrir las puertas, ¿verdad? A todo lo que es Suramérica, Centroamérica. Amén. Fuimos a Chile, fuimos a Argentina, porque Dios me dio el privilegio de los primeros años, pues me quedé trabajando en el ministerio, ¿verdad? Ya que tenía nuestras obligaciones, como un tiempo fui administrador. Luego Gille, Dios le habla y me dice que quería que yo me fuera con él como su secretario personal. Ya tuve que estar todo el tiempo con él, porque usted entiende que la campaña hay mucho trabajo, además del coordinador, hay que bregar con las finanzas, y él necesitaba una persona de su confianza, y Dios le plació tenerme con él como su secretario y estar para arriba y para abajo, Centro, Suramérica, amén, España, Inglaterra, Brasil, Holanda. A cada lugar nos fuimos, pero fue porque Dios, amén, honró un hombre que cuando Dios lo llamó, amén, dijo, heme aquí, Señor. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado a bendecir. Hay mucho que decir, pero el tiempo avanza. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludo a todos los hermanos que nos están viendo a través de la cadena del milagro. Y hermano que me está viendo a través de la cadena, usted también tiene parte en esta victoria que Dios nos ha dado hasta el día de hoy, ya que con sus ofrendas y sus oraciones es que hace posible que podamos seguir hacia adelante. Dios me los cuide, Dios les guarde, un abrazo y sigamos orando por nuestro ministerio. Cristo Viene. Nuestro hermano Tommy, le doy gracias porque pues me escogió a mí por ser viejo 2 veces
viejo en el ministerio y el más viejito en edad. Pero yo en obediencia ya salí del área del compromiso. Dios me los bendiga y adelante al Señor. Fuerte aplauso a este gran siervo.